¿Crees en la palabra perfecto? Yo solía creer. Creía que vivía en un matrimonio perfecto y en una familia perfecta, sin una sola nube en el cielo. Tenía un esposo que cualquier mujer desearía, una suegra más comprensiva que mi propia madre, un hijo adorable e inteligente, y una carrera de la que yo misma me sentía orgullosa. La imagen de mi familia ante los ojos de todos era hermosa, tan radiante que parecía no tener ni una sola imperfección. Pero, señoras y señores, a veces lo que es demasiado perfecto esconde los secretos más terribles. Y yo descubrí ese secreto no por celos ni discusiones. Lo descubrí a partir de una frase inocente de mi hijo de 5 años, una frase que desgarró para siempre el telón de terciopelo de una felicidad fingida. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Aquella noche, como tantas otras noches tranquilas en nuestra amplia casa en los suburbios de la ciudad de Nueva York, mi esposo James se había ido a dormir temprano diciendo que estaba un poco cansado. Mi suegra Carol también se había retirado a su habitación. Solo Noah, mi hijo, y yo nos quedamos sentados juntos sobre la suave alfombra de lana en la biblioteca. Le estaba leyendo un cuento de hadas sobre un príncipe y una princesa. El ambiente era increíblemente cálido y estaba lleno de amor. Cuando la historia terminó, cerré el libro, besé su frente y le dije: «Está bien, mi pequeño príncipe, es hora de dormir. Se está haciendo tarde». Noah se frotó los ojos, bostezó profundamente y de repente, levantó la mirada. Sus ojos grandes, claros y redondos se encontraron con los míos, y dijo con la más pura inocencia: «Mamá, ayer vi a la señorita Sophie darle un beso a papá, igual que tú lo haces». La palabra beso, en el lenguaje de un niño, no deja lugar a dudas. Mi mano, que estaba acariciando su cabello, se quedó congelada en el aire. Me zumbaban los oídos. La habitación, serena hasta ese momento, de repente se volvió sofocante, irrespirable. La frase de mi hijo fue como un rayo que, sin previo aviso, golpeó mi mente y me dejó aturdida. Intenté forzar una sonrisa, pero sabía lo torcida y tensa que era. «¿Qué estás diciendo, mi príncipe?» Intenté que mi voz no temblara. «Seguro viste mal. La señorita Sophie es tu tutora. ¿Por qué besaría a papá? Debiste haberlo soñado, ¿verdad?» Pero Noah negó con la cabeza con fuerza, haciendo un puchero con una expresión muy seria. «No, mamá, lo vi de verdad. Fue anoche, cuando estabas en la reunión en tu oficina. Bajé a la cocina por agua y vi a la señorita Sophie y a papá allí. Ella se puso de puntitas y le dio un beso. Y luego papá le dio otro también, como en los dibujos animados. Cada palabra de mi hijo era clara y precisa, sin rastro de imaginación. Un niño de 5 años no sabe mentir sobre cosas así. Sentí como si alguien me apretara el corazón. No podía respirar. Lo abracé rápidamente, muy fuerte, en parte para tranquilizarlo y en parte para ocultar el derrumbe que ocurría dentro de mí. Oh, debe ser porque la señorita Sophie le tiene mucho cariño a papá. Por eso le dio un beso en la mejilla. «Cariño. Igual que yo te doy a ti. No es nada, mi amor. Vamos, es hora de dormir». Lo levanté en brazos y lo llevé rápidamente a su habitación. Lo arropé, le canté una canción de cuna, pero mi mente era un caos. La imagen de mi esposo y la joven tutora, su beso furtivo en la cocina, giraba sin parar en mi cabeza. La intuición de una mujer, esa inquietud vaga que había intentado ignorar durante mucho tiempo, resurgió con una fuerza abrumadora. Mi mundo perfecto acababa de sufrir una grieta muy pequeña, pero suficiente para saber que bajo esa hermosa fachada, se estaba gestando una tormenta silenciosa. Para que entiendas por qué las palabras de mi hijo me destrozaron de esa manera, déjame contarte la historia de mi vida aparentemente idílica. Mi nombre es Evelyn. Tengo 35 años y soy la fundadora y directora ejecutiva de una marca de estilo de vida bastante conocida en Estados Unidos. No nací en una familia rica. Todo lo que tengo hoy lo construí con mis propias manos, con sudor, lágrimas y muchas noches sin dormir. Quizás porque pasé por tantas dificultades, cuando alcancé el éxito, deseaba algo increíblemente simple, un hogar familiar.
Y creí haberlo encontrado cuando conocí a James. Él era un director de marketing talentoso y elegante, cálido y atento. Lo que me hizo enamorarme de él fue que no se sentía intimidado por mi éxito. Decía que amaba a la persona que yo era, mi fuerza y mi determinación. Siempre fue mi apoyo incondicional, el hombre dispuesto a estar a mi lado, a respaldar cada una de mis decisiones. Tuvimos una boda de ensueño y un hijo adorable, Noah. Mi vida en ese momento estaba realmente completa. Tenía mi carrera, un esposo que me apoyaba y un buen hijo. Después de que mi suegro falleciera prematuramente, llevé a mi suegra Carol a vivir con nosotros para poder cuidarla mejor. Mi suegra era una mujer increíblemente comprensiva. Nunca interfería en mi trabajo. Siempre me animaba, me cuidaba y se sentía orgullosa de mí, presumiendo ante todos de su nuera exitosa. Me trataba mejor que a su propia hija. Sentía que no podía pedir nada más. Mi vida transcurría en paz y felicidad hasta que, hace unos meses, apareció Sophie. Aquel día, mi suegra llegó a casa inesperadamente con una joven. Me la presentó como Sophie, la hija de una querida amiga suya de su ciudad natal que había fallecido. La chica acababa de comenzar la universidad en Nueva York. Su familia tenía dificultades económicas, y estaba sola en la ciudad sin nadie en quien apoyarse. Me rompe el corazón, me dijo Carol, con la voz llena de compasión. ¿Qué te parece si la dejamos quedarse con nosotros un tiempo, querida? La casa es lo suficientemente grande. Sería una buena acción y, además, es muy inteligente. Podría ayudar a Noah con sus estudios. Al ver a la joven, con su figura delgada, sus grandes ojos inocentes y su ropa sencilla, de pie tímidamente en la puerta, acepté sin dudar. Yo también había pasado por momentos difíciles. Sabía lo que era sentirse perdida en una ciudad extraña. Y así, Sophie se convirtió en un miembro de nuestra familia, como invitada y como tutora de Noah. Cumplía su papel a la perfección. Era educada, trabajadora y cuidaba de Noah con dedicación. Tanto mi esposo como yo le tomamos mucho cariño. No tuve la más mínima sospecha. La veía como a una hermana menor. Pero ahora, después de las palabras de mi hijo, empecé a unir las piezas. Recordé las veces que llegaba tarde del trabajo y encontraba a James y a Sophie conversando animadamente en la sala. Recordé las miradas extrañas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba mirando. También recordé las ocasiones en que mi suegra, de forma muy casual, creaba oportunidades para que estuvieran solos. James, quédate en casa y lleva a Sophie a comprar unos libros para Noah, ¿sí? Evelyn y yo vamos al supermercado. Oh, esta noche Evelyn tiene una cena de trabajo y volverá tarde. Cena con Sophie, no la esperes despierto. Todos esos detalles que antes consideraba muestras normales de afecto ahora parecían piezas de un plan cuidadosamente orquestado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que la perfección en la que vivía fuera solo una actuación? ¿Era posible que mi esposo y mi suegra, las dos personas en las que más confiaba, estuvieran conspirando juntos para engañarme? Un plan para descubrir la verdad comenzó a formarse en mi mente. Sabía que tenía que actuar, pero con extrema cautela. Si esta historia te parece intrigante y digna de seguir, no dudes en suscribirte, dar me gusta y compartir para darnos más motivación. ¿Qué hará Evelyn para desenmascarar la verdad? ¿Y cuán terrible será el secreto detrás de la relación entre su esposo, su suegra y la joven tutora? Nos vemos en la siguiente parte. En la parte anterior, una frase inocente de Noah plantó una semilla de duda en mi corazón, resquebrajando la hasta entonces perfecta imagen de mi familia. Pero para que comprendas la magnitud de ese impacto, permíteme reconstruir con más detalle esa supuesta vida de ensueño que alguna vez tuve. Era una imagen que cualquier mujer envidiaría, una plenitud que yo misma creía que duraría para siempre. Mi empresa de estilo de vida crecía sin parar, convirtiéndose en una marca reconocida no solo en Estados Unidos, sino también con presencia en el mercado internacional. Estaba ocupada, bajo presión, pero nunca me sentía sola porque detrás de mí siempre había un hombre, James, mi esposo. Nuestro amor, después de 7 años de matrimonio, no se había desvanecido.
Mantenía la costumbre de traerme un vaso de agua tibia cada vez que trabajaba hasta tarde. Recordaba el aniversario del día en que nos conocimos y siempre me sorprendía con pequeños gestos románticos. James no solo era un esposo atento, sino también un padre maravilloso. Cada tarde, era el quien recogía a Noah del colegio y jugaba y le leía cuentos con una paciencia infinita. La imagen de padre e hijo juntos en nuestro pequeño jardín era el mejor bálsamo para mi alma, borrando todo el cansancio de un largo día. Además, era mi mano derecha en la empresa. Como director de marketing, había desarrollado conmigo campañas exitosas que contribuyeron enormemente al crecimiento de la marca. Todos en la empresa nos admiraban. Decían que éramos la pareja dorada, una combinación perfecta entre una mente estratégica brillante y un corazón creativo y cálido. Yo estaba inmensamente orgullosa de él y de nuestra pequeña familia. Y la pieza que completaba esa perfección era mi suegra, Carol. Si existiera un premio a la suegra del año, estoy segura de que Carol ganaría el primer lugar. Desde que se mudó con nosotros, nunca se entrometió en mi vida profesional ni personal. Siempre decía, el trabajo de Evelyn es muy estresante. Como familia, debemos facilitarle las cosas para que pueda concentrarse. Me cuidaba mejor que mi propia madre. Cada mañana, un desayuno caliente me esperaba en la mesa. Cada noche, tenía listo para mí un baño de pies con hierbas aromáticas. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, simplemente cuidaba de toda la familia desde las sombras. Hablaba de mí con orgullo. Cada vez que venían sus amigas, me presumía. Esta es mi nuera. Es brillante, talentosa. Ha construido un imperio por sí sola. Mi James tuvo la suerte de 3 vidas al casarse con ella. Esas palabras, señoras y señores, valían más que cualquier regalo caro. Me hacían sentir amada, reconocida, y me daban aún más motivación para seguir adelante. Yo la consideraba como a mi propia madre. Le confiaba todo. Y entonces, cuando apareció Sophie, esa imagen perfecta pareció adornarse con un toque de bondad. Carol la presentó como la hija de una querida amiga de su pequeño pueblo que había fallecido, dejando a su familia en una situación muy precaria. Al ver a esa estudiante de primer año, pequeña, con ojos claros y tímidos, no dudé en abrirle las puertas de mi hogar. Sophie no defraudó nuestra confianza. Se mostró como el modelo de inocencia y gratitud. Cuidaba de Noah con dedicación, con paciencia, le enseñaba a leer y jugaba con él. Con el resto de la familia, siempre era respetuosa y servicial. Hacía las tareas del hogar en silencio, sin que nadie se lo pidiera. Le tomé mucho cariño, le compré ropa nueva, libros, y la traté como a una hermana. Pensé que acoger a una joven tan indefensa traería aún más bendiciones a nuestra familia. Estaba completamente sumergida en esa felicidad plena, en esa imagen perfecta de la que yo formaba parte. No me di cuenta de que cada pincelada de ese cuadro, el esposo ejemplar, la suegra perfecta, la tutora inocente, eran en realidad trazos de un gran engaño. La frase de Noah, vi a la señorita Sophie besar a papá, fue como una pequeña piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas que revelaban el lodo oculto en el fondo. Después de aquella noche, ya no pude mirar a mi familia con los mismos ojos. Empecé a observar, a prestar atención. Y cuando la duda se instala en el corazón, incluso el gesto más insignificante se vuelve sospechoso. Me di cuenta de que la relación entre James y Sophie no era de simple afecto. Había miradas extrañas, roces de manos accidentales que duraban más de lo necesario. Cuando yo estaba presente, mantenían una distancia prudente, pero en cuanto me daba la vuelta, encontraban la forma de acercarse. Y la directora de toda esta obra no era otra que mi suegra. Carol, mi comprensiva suegra, creaba constantemente oportunidades demasiado perfectas. James, esta noche Evelyn tiene que atender a unos clientes. Cena con Sophie y Noah. Yo he quedado con mis amigas para ir a bailar. O bien, oh, Sophie, tu portátil se ha vuelto a estropear. Que James lo revise, es muy hábil para eso. Siempre encontraba la excusa perfecta para dejarlos solos. Su puesta en escena era tan sutil que, de no ser por las palabras de mi hijo, jamás lo habría notado. Me dolía el corazón.
Resultó que todo el amor y el orgullo que decía sentir por mí eran falsos. Decidí ponerlos a prueba. Para confirmar mis sospechas, ideé un plan detallado. Le dije a mi equipo de asistentes: prepárenme un viaje de negocios urgente a Singapur, con una agenda llena de reuniones impostergables. Todo, desde los billetes de avión y la confirmación del hotel hasta los correos con socios, tenía que parecer real. Esa noche, durante la cena, anuncié mi viaje. Este fin de semana tengo que ir a Singapur durante 3 días, dije con un tono ligeramente cansado. Un socio ha solicitado una reunión urgente de último momento. No se puede posponer. Es un viaje tan repentino. Noah quedará a su cuidado, mamá, y al de Sophie. Observé sus reacciones, y lo vi. Vi un destello de alegría muy breve, rápidamente oculto, en los ojos de los 3. Carol se apresuró a decir: «Oh, querida, no te preocupes por nada y que tengas buen viaje. Noah tiene a su abuela, a su padre y a Sophie para cuidarlo. El trabajo es lo primero». James también se mostró comprensivo. «Ve tranquila, cariño. No te preocupes por nosotros. Cuídate mucho en el viaje, ¿sí?» Sophie simplemente bajó la cabeza, pero vi una leve sonrisa formarse en sus labios. Habían mordido el anzuelo. Mi trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que comenzara su función. Lo que no sabía era que la obra que estaba a punto de presenciar no solo contenía una traición sentimental, sino también una conspiración cruel, un abismo de maldad humana que jamás habría imaginado. El día que fui al aeropuerto, mi familia interpretó una despedida conmovedora y perfecta. James me abrazó con fuerza, dándome todo tipo de recomendaciones, desde cuidarme hasta llamarlo todos los días. Mi suegra metió en mi bolso un pequeño frasco de aceite de lavanda para los dolores de cabeza en el avión. Sophie se quedó a un lado, con los ojos llorosos. «Vuelva pronto, señora Evans. La vamos a extrañar, Noah y yo». Al ver su actuación, sentí un frío helado recorrerme. Yo también interpreté mi papel, besando a mi esposo y a mi hijo, prometiendo traer muchos regalos. Pero en cuanto el coche salió del camino de entrada, mi sonrisa desapareció, dejando solo una determinación de acero. Llegué al aeropuerto JFK. Hice el check-in como si todo fuera real. Incluso tomé una foto de mi tarjeta de embarque y la publiqué en mis redes sociales con la frase: «Adiós, Nueva York. Nos vemos en 3 días». Era parte de mi plan para hacerles creer que me había ido, para obligarlos a quitarse la máscara. Pero en lugar de pasar por seguridad, salí discretamente por otra puerta. Tomé un taxi y me dirigí a un hotel de lujo en Manhattan, no muy lejos de mi casa. Tenía que esperar el momento adecuado, cuando el sueño y la falta de vigilancia los volvieran vulnerables. Sentada en la fría y lujosa habitación del hotel, mi corazón ardía. No podía comer ni dormir. Escenarios pasaban una y otra vez por mi mente. ¿Y si estaba siendo paranoica? ¿Y si estaba destruyendo mi propia felicidad? Pero entonces las imágenes de sus miradas furtivas y las excusas de Carol volvían a mi mente, disipando cualquier duda. No, mis instintos no podían estar equivocados. Esperé pacientemente, observando las manecillas del reloj avanzar. 10 de la noche, 11 de la noche. A medianoche en punto, me levanté, me puse ropa oscura y salí del hotel. Tomé un taxi de regreso a mi casa. El vecindario estaba en silencio, sumido en la oscuridad. Mi casa también estaba oscura, con una apariencia engañosamente tranquila. Pero yo sabía que detrás de esa calma se escondía una verdad sucia. Usé mi propia llave para abrir la reja sin hacer ruido. Avancé de puntillas por el jardín, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Cada paso sobre el césped húmedo por el rocío se sentía increíblemente pesado. Cuanto más me acercaba, más difícil era respirar. Contuve el aliento, introduje la llave en la cerradura principal y la giré suavemente. La puerta se abrió en un silencio absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo. Cerré la puerta con cuidado y me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando. Y entonces, lo oí. Desde el segundo piso, desde nuestro dormitorio, llegaban risas apagadas y susurros. Mi corazón se hundió.
Sabía que tenía razón. Subí las escaleras de mármol descalza, paso a paso, como si caminara sobre cristales rotos. Cuanto más me acercaba, más claras se volvían las voces. Era la voz de mi esposo, y la de otra mujer. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Una fina línea de luz se proyectaba sobre el pasillo oscuro. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Contuve el aliento y miré a través de la rendija. Y entonces, la escena que golpeó mis ojos. Señoras y señores, no era solo una traición. Era una escena horrible, una conspiración despiadada, una humillación tan profunda que sentí como la sangre se me helaba en las venas. En nuestra propia cama matrimonial, llevando el camisón de seda rojo y seductor que yo misma me había comprado, estaba Sophie. Acurrucada en los brazos de mi esposo, no estaban durmiendo. Estaban susurrando. La mano de James acariciaba su cabello. ¿De verdad me amas? Escuché la voz dulce de Sophie. Claro que sí, mi amor, respondió James, besando su frente. Solo tenemos que esperar un poco más, y tú y yo podremos estar juntos sin tener que escondernos de esa estúpida esposa mía. Esa estúpida esposa mía. El hombre que cada noche me susurraba palabras de amor ahora me llamaba así. Pero el horror no terminó ahí. En ese momento, mi suegra, Carol, subió desde la cocina con 2 vasos de leche caliente en una bandeja. No mostró ninguna sorpresa ni enojo. Al contrario, se acercó a la mesita de noche, le entregó un vaso a Sophie con infinita ternura y dijo: «Bébelo, querida, así recuperas fuerzas y mi nieto crece sano y fuerte». Luego se inclinó para arropar a su hijo y a la amante de su hijo, y sonrió. Una sonrisa de satisfacción, como la de una directora que acaba de completar una escena brillante. Tuve que taparme la boca con las manos para no gritar. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente daba vueltas sin control. Las 3 personas en las que más confiaba en el mundo, mi esposo, mi suegra, a quien veía como a una madre, y la hermanita a la que había acogido, habían conspirado para montar una obra perfecta, engañarme y pisotear mis sentimientos. Toda mi felicidad, toda mi plenitud, era una farsa. Yo solo era una tonta, una marioneta en su espectáculo. El dolor ya no era celos, era el derrumbe de todo un mundo. En ese momento de horror, presenciando la verdad más cruda y sucia, estuve a punto de perder la razón. Quería irrumpir, volcar esa cama, gritar, insultar, desenmascarar a esas 3 personas despreciables. Quería que todo el mundo supiera cómo me habían tratado. Pero entonces, mi hijo, durmiendo tranquilamente en la habitación de al lado, me hizo volver en mí. Su respiración constante, audible a través de la rendija de la puerta, fue como un balde de agua fría que apagó el fuego de mi ira. No podía hacer una escena. No podía permitir que mi hijo presenciara algo tan terrible. No podía dejar que su infancia quedara marcada por la destrucción de los adultos. Y mi mente, acostumbrada a las crisis empresariales, me dijo que no era el momento de actuar impulsivamente. Si los enfrentaba ahora, ¿qué harían? Lo negarían todo. James diría que era una trampa. Sophie lloraría diciendo que fue obligada. Y Carol, con su talento para actuar, volvería a interpretar el papel de la suegra sufrida intentando mediar. No lograría nada más que una discusión, una satisfacción momentánea, y luego ellos serían aún más cautelosos, ocultando mejor su conspiración. No. Yo necesitaba más. Necesitaba que pagaran de verdad. Necesitaba un golpe final, irrefutable. El dolor extremo se transformó en una frialdad aterradora. Me retiré en silencio. Salí de la casa sin hacer ruido y regresé al hotel como una sonámbula. No dormí en toda la noche, sentada en el frío sofá esperando el amanecer. Ya no lloraba. En mi mente, un plan empezaba a tomar forma. Ellos me habían convertido en espectadora de su obra. Ahora yo me convertiría en la protagonista de la mía. A la mañana siguiente, calculé todo con precisión. A las 7 de la mañana, cuando sabía que estarían despiertos y habrían borrado cualquier rastro de la noche anterior, tomé un taxi de regreso a casa. Entré arrastrando mi maleta, con aspecto agotado, como si acabara de llegar de un largo vuelo nocturno. Los 3,
sentados en la mesa del desayuno, se quedaron paralizados al verme. «Evelyn, ¿qué haces aquí a esta hora?», balbuceó James, con el pánico y la culpa escritos en el rostro. «El socio tuvo un imprevisto y canceló la reunión a último momento», dije con voz ronca. Había evitado beber agua toda la noche a propósito. Tomé el primer vuelo de regreso. No tuve tiempo de llamar. «Estoy agotada». Carol se levantó rápidamente, con una sonrisa algo forzada, intentando parecer preocupada. «Oh, qué alegría tenerte de vuelta. ¿Estás cansada? Sube a descansar, querida. Nosotros nos encargamos de todo». Sophie mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a mirarme, con las manos entrelazadas, interpretando perfectamente su papel de chica tímida de pueblo. Miré a los tres, esos grandes actores, y sonreí por dentro. Mi obra acababa de comenzar. «No, está bien. Me daré una ducha y bajaré a desayunar con todos. Con mi familia», dije, y subí arrastrando la maleta directamente al dormitorio. Sabía que estaban siguiendo cada uno de mis movimientos, conteniendo la respiración. Abrí la puerta con la mayor naturalidad posible. La habitación estaba impecable. Ni rastro de la noche anterior. La cama perfectamente hecha. El perfume barato de Sophie había sido reemplazado por el aroma a citronela que yo siempre usaba. Eran rápidos borrando pruebas. Media hora después, salí del baño, me puse ropa cómoda y bajé con una expresión fresca, como si nada hubiera pasado. Mi aparente ignorancia los tranquilizó por completo. Creyeron que su engaño había funcionado, que yo seguía siendo la misma tonta de siempre. Y esa arrogancia me dio el tiempo que necesitaba para preparar mi contraataque final, un golpe que destruiría su farsa perfecta. Me convertí en actriz, poniéndome la máscara de la inocencia para investigar en secreto y descubrir toda la verdad detrás de su obra. La vida en la casa volvió a su aparente normalidad, pero para mí se había convertido en un gran escenario donde cada día actuaba y observaba la actuación de los demás. Seguía siendo una esposa amorosa, una nuera dedicada, pero por las noches, cuando no me veían, me transformaba en otra persona, una investigadora fría y decidida. Decidí instalar cámaras ocultas. Necesitaba pruebas. Una en el dormitorio no era suficiente. Su conspiración iba más allá de una simple aventura. Debía tener un propósito mayor. Para descubrirlo, necesitaba una red completa de vigilancia. Aprovechando sus ausencias, instalé en secreto microcámaras, cuidadosamente disfrazadas, una dentro de un bolígrafo en el escritorio de James, otra en el reloj de la chimenea del salón, donde solían reunirse, y la más audaz de todas, escondida en un marco de fotos en la propia habitación de mi suegra. Necesitaba ver y oírlo todo. Pero la vigilancia interna no era suficiente. Necesitaba saber qué hacían fuera de casa. Contacté con una prestigiosa agencia de investigación privada en la ciudad de Nueva York con la que ya había trabajado en asuntos empresariales. Pedí a sus mejores agentes que siguieran a los tres, James, Carol y especialmente, Sophie. «Necesito saberlo todo», le dije al jefe del equipo. Sus horarios, sus reuniones, sus transacciones financieras, por pequeñas que sean, y todo con la máxima discreción. La investigación, tanto interna como externa, comenzó. Cada día era una tortura mental. De día, sonreía y decía palabras de amor a quienes me estaban traicionando. De noche, enfrentaba sola las imágenes crudas y la información que iba llegando. Pronto aparecieron las primeras pistas, destrozando la imagen inocente de la tutora, Sophie. El informe de los detectives reveló que no vivía como una estudiante humilde. Cuando salía de casa, no iba a la universidad ni a la biblioteca, sino a spas de lujo, boutiques de diseñador y restaurantes caros. La recogían coches de alta gama y gastaba dinero sin medida. No parecía una estudiante acogida por caridad, sino una reina disfrutando de la vida. Sus relaciones también eran complejas. Se reunía frecuentemente con hombres de aspecto sospechoso en cafeterías discretas. Eran encuentros rápidos, solo para intercambiar algo. La historia de que era huérfana y amiga de mi suegra era completamente falsa. Los detectives confirmaron que sus padres estaban vivos en su pueblo y eran simples agricultores.
Al mismo tiempo, los informes financieros de Carol mostraban irregularidades. Ella, una maestra jubilada con una pensión modesta, tenía gastos enormes en su tarjeta de crédito. Había comprado joyas de diamantes y bolsos de diseñador por miles de dólares. ¿De dónde salía ese dinero? Desde luego, no de James, cuyas finanzas yo controlaba de cerca. Estas pistas, aunque no concluyentes, dibujaban un panorama oscuro. Sophie no era tan simple como parecía, y un flujo misterioso de dinero llegaba tanto a ella como a Carol. ¿Pero de dónde provenía? ¿Y cuál era su objetivo final? La traición sentimental era solo la punta de un iceberg mucho más siniestro, y yo sabía que la parte sumergida era la verdaderamente aterradora. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. La respuesta llegó una noche de la forma más escalofriante posible. Ese día, le dije a mi familia que tenía una cena de gala importante y que volvería muy tarde. En realidad, me quedé en mi coche, estacionado en una esquina cercana a la casa, con el portátil sobre las piernas, observando en directo las cámaras instaladas en casa. Vi a los tres, después de acostar a Noah, reunirse en el despacho de James. Esa habitación, que yo había diseñado para él, llena de recuerdos de nuestros inicios, era ahora la sala de reuniones de una conspiración oscura. Activé la grabación de audio. El sonido de la cámara oculta en el bolígrafo era cristalino. Al principio hablaban de cosas triviales, pero luego Carol fue directa al grano. Esto no puede seguir así. No podemos tener a Evelyn viviendo en esta casa. ¿Y si un día descubre todo? Entonces nos divorciamos. Mamá, respondió James, con la voz algo cansada. Alargaremos las cosas. Esperaremos a que Sophie dé a luz y luego presentaremos los papeles. Aunque ella no quiera, tendrá que aceptar el divorcio. Carol soltó una risa que, incluso a través de los altavoces, me heló la sangre. ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que se irá con las manos vacías? Ella es una loba, hijo. La empresa es suya. Esta casa es suya. ¿Qué sacarías de un divorcio? Una pequeña parte, según la ley. Ni siquiera lo suficiente para los caprichos de Sophie. No, hijo. Hizo una pausa y continuó, bajando la voz a un tono venenoso. Solo hay una forma. Rápida y limpia. Si ella desaparece, todo pasará a ser tuyo como su esposo legal, y luego de nuestro nieto. Mucho más limpio que un divorcio lleno de juicios y complicaciones. Escuché, y sentí que el corazón se me detenía. Desaparece. Estaba hablando de mi muerte. Una suegra planeando el asesinato de su nuera con la misma naturalidad con la que se habla de ir al mercado. Mamá, ¿qué estás diciendo? La voz de James tembló. ¿Qué estás planeando? Yo no haré nada, dijo Carol. Pero los accidentes ocurren todo el tiempo, ¿no? Y entonces Sophie, la chica de apariencia inocente, habló. Su voz era dulce, pero cada palabra era puro veneno. Tu madre tiene razón, cariño. Evelyn es demasiado inteligente y fuerte. Con un simple divorcio, nunca nos dejaría en paz. Nunca permitiría que mi hijo heredara nada. Hizo una pausa, y propuso una idea de una crueldad inimaginable. He oído que a Evelyn le gusta conducir a la montaña los fines de semana para relajarse. Si los frenos de su coche fallaran en una carretera solitaria de montaña, nadie sospecharía nada. Solo sería un trágico accidente. Mi cuerpo se quedó paralizado. No podía respirar. No solo me estaban engañando. Estaban planeando matarme. Estaban discutiendo mi muerte con frialdad, con detalle. Pero lo que terminó de destrozarme fue la reacción de mi esposo. James permaneció en silencio durante un largo rato. Por un momento, tuve una pequeña esperanza de que se opusiera, de que detuviera ese plan demencial, de que aún le quedara algo de humanidad. Pero no. Después del silencio, habló. Su voz temblaba ligeramente, pero no por miedo, por cálculo. ¿Pero es seguro? ¿Y si nos descubren? Sophie se apresuró a convencerlo. Si lo hacemos con cuidado, nadie lo sabrá. Tengo un contacto que puede hacerlo de forma muy limpia. Solo necesito tu aprobación, mi amor. ¿No nos quieres a mí y a nuestro hijo? Carol dio el golpe final.
Eso es, hijo. Tienes que decidirte. ¿Quieres vivir toda tu vida bajo su sombra o quieres ser dueño de tu destino y que tu hijo camine con la cabeza en alto? La presión de su madre, las súplicas de su amante y quizás su propia envidia acumulada ganaron la batalla. Lo escuché respirar hondo y decir la frase que cerró para siempre la última puerta de esperanza que me quedaba. La frase que lo convirtió de traidor en monstruo. Está bien, pero tiene que parecer un accidente real. En ese instante, dejé de sentir dolor o miedo. Solo quedó un vacío infinito. La imagen perfecta se había hecho añicos, revelando los fragmentos afilados de un plan asesino. Sentí que las piernas me fallaban al escuchar una conspiración tan aterradora. Las 3 personas en las que más confiaba, mi esposo, mi suegra y la tutora que había acogido, no solo me estaban traicionando, sino que planeaban matarme a sangre fría para quedarse con todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo. La frase final de James, tiene que parecer un accidente real, resonaba en mi cabeza como una cuchilla, cortando el último hilo de afecto y esperanza que me quedaba. Sentada inmóvil en mi coche, en esa esquina oscura, estaba congelada, con la espalda empapada en sudor frío. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de verdad. Un miedo que venía de las personas más cercanas a mí. Esto ya no era una infidelidad ni una disputa económica. Era un plan de asesinato. Por un momento, quise arrancar el coche y huir, ir directamente a la policía. Pero mi mente, entrenada para situaciones extremas, me detuvo. Si actuaba ahora, lo negarían todo. Dirían que fue una conversación acalorada, que solo estaban hablando. La grabación era una prueba importante, pero solo demostraba intención, no el acto criminal. Para desenmascararlo sin ninguna duda, para que la ley los castigara como merecían, necesitaba más. Necesitaba pruebas de acción. Necesitaba atraparlos con las manos en la masa. Una decisión audaz y extremadamente peligrosa comenzó a formarse en mi mente. No huiría. Los enfrentaría. Me convertiría en el cebo para sacar a la bestia de su escondite. Lo primero que hice esa misma noche fue guardar la grabación en múltiples lugares seguros. Una nube encriptada, un correo secreto y una pequeña memoria USB que siempre llevaba conmigo. Sabía que ese vídeo era mi seguro de vida, mi única arma. Si algo me ocurría, se enviaría automáticamente a mi abogado y a la policía. Una vez asegurada la prueba, comencé el siguiente acto de mi obra. A la mañana siguiente, continué sonriendo, saludándolos y preparando el desayuno. Pero por dentro ya no era la Evelyn herida, sino una guerrera fría calculando cada movimiento en un juego de vida o muerte. Mirar sus rostros sonrientes y falsos me llenaba de un asco infinito. James me preguntó con falsa preocupación si estaba cansada. Carol me trajo caldo para recuperar fuerzas. Sophie me saludó con su mirada inocente. Eran actores extraordinarios. Me trataban como a una mujer ya muerta, como a un cordero esperando el sacrificio. Pero no sabían que ese cordero se había convertido en lobo de la noche a la mañana. Sabía que necesitaban la oportunidad perfecta para ejecutar su accidente, y yo iba a dársela. Unos días después, durante la cena, comenté con naturalidad, este fin de semana me apetece tomar aire fresco. Creo que iré con mi amiga Lucía a un spa en las montañas. Un par de días. Iré conduciendo. Necesito relajarme y despejar la mente. Vi el brillo en los ojos de Carol, la sonrisa fugaz en el rostro de Sophie y la mano de James detenerse a medio camino hacia su boca. Habían mordido el anzuelo. Mi trampa estaba en marcha. James incluso fingió preocupación. ¿Estarás bien conduciendo sola? ¿Quieres que vaya contigo? No, cariño, rechacé con suavidad. Quédate con mamá y con el niño. Además, Lucía está pasando por un momento difícil y necesitamos privacidad. Hace tiempo que no hago un viaje largo en coche. Tengo ganas. Mi plan estaba en marcha. El viaje de ese fin de semana sería decisivo. Sabía que actuarían antes, y mi equipo de detectives y yo estábamos listos para registrar cada detalle. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió extraño. En la superficie, todo parecía normal, pero yo sentía una tensión constante. Me trataban con una amabilidad exagerada,
intentando adormecerme antes del golpe final. Cuanto más actuaban, más repulsión sentía. Mientras tanto, mis detectives trabajaban sin descanso. Me informaron que Sophie se había reunido en secreto con un hombre de aspecto sospechoso en un taller mecánico en una zona industrial de Queens. Intercambiaron una pequeña bolsa. Sabía que era la herramienta para su plan. Llegó la noche del viernes, la víspera de mi viaje. Dije que me iría a dormir temprano para descansar, pero en realidad me encerré en mi despacho, con los ojos clavados en las pantallas que mostraban las imágenes de las 4 cámaras de seguridad que había instalado en el garaje. Una apuntaba directamente a mi coche, otra cubría todo el espacio, una enfocaba la entrada, y una microcámara bajo mi propio coche apuntaba directamente al sistema de frenos. El tiempo pasaba lentamente. 11 de la noche, medianoche. La casa estaba en silencio. Empecé a ponerme nerviosa. ¿Y si habían sospechado algo? A la 1 de la madrugada, cuando empezaba a quedarme dormida, la puerta que conectaba la casa con el garaje se abrió sigilosamente. Mi corazón se detuvo. 2 figuras entraron, James, y un hombre desconocido con una gorra baja cubriéndole el rostro. Por las fotos de los detectives, supe que era el mismo con el que Sophie se había reunido. No encendieron la luz. Solo usaban la linterna de un teléfono. James le indicó al hombre que se acercara a mi coche. Él, mi esposo, el hombre que juró protegerme. Estaba vigilando mientras otro saboteaba mi vehículo para matarme. Tuve que taparme la boca para no romper a llorar. Aunque estaba preparada, presenciarlo fue un dolor indescriptible. El hombre era un profesional. Se deslizó rápidamente debajo del coche. La cámara instalada allí lo grabó todo. Vi con claridad cómo utilizaba una herramienta especial para hacer un pequeño corte en el conducto de freno delantero izquierdo. No lo rompió por completo, solo lo suficiente para que el líquido de freno se filtrara lentamente. Un plan diabólico. En la ciudad, no notaría nada. Pero al bajar por una carretera de montaña, los frenos fallarían de repente. Un accidente completamente natural. Cuando terminó, el hombre salió y le hizo una señal a James. Mi esposo sacó un fajo de dinero y se lo entregó. La transacción estaba hecha. Salieron del garaje convencidos de que su plan era perfecto, sin saber que todo su acto criminal había sido grabado con una claridad impecable. Me quedé ahí, frente al monitor, paralizada. Tenía el vídeo de la conspiración y el vídeo de la ejecución. Pruebas suficientes para llevar a los 3 ante la justicia. Su obra había terminado. Era hora de que se levantara el telón de la justicia. Tomé el teléfono y envié todos los vídeos a mi abogado, el señor Ramos, con un mensaje simple: todo está listo. Actuamos mañana. No dormí esa noche. Vi los vídeos una y otra vez, no para hundirme en el dolor, sino para grabar en mi memoria los verdaderos rostros de las personas a las que había amado con todo mi corazón. Mi corazón era hielo. No sentía dolor ni odio, solo una determinación fría, de hierro. Amaneció el sábado. El día que, según sus planes, sería el último de mi vida. Pero para mí, era el amanecer de la justicia. A primera hora de la mañana, envié todas las pruebas a mi abogado y contacté con el detective principal del departamento de policía, con quien ya estábamos coordinados. Se organizó un plan de arresto en flagrancia, meticuloso y discreto. Agentes de paisano rodearon la casa. Sabía que era el movimiento final y no podía permitirme ningún error. Después de asegurarme de que mi hijo estaba a salvo con la niñera de mayor confianza, comencé mi actuación final. Me vestí con un conjunto deportivo de diseño, cómodo y lleno de energía. Me maquillé ligeramente y recogí mi cabello, intentando transmitir alegría. Bajé al salón arrastrando una pequeña maleta. Los 3, James, Carol y Sophie, ya estaban allí, con sonrisas radiantes, listos para despedirme. Al verme, interpretaron un espectáculo exagerado de preocupación. «Te levantaste temprano», dijo James, tomando mi maleta con una galantería que me resultaba nauseabunda. «¿Desayunaste? Mamá hizo las tostadas con aguacate que tanto te gustan». «Sí, ya he comido. Quiero salir temprano antes de que haga demasiado calor,
respondí con la misma dulzura, aunque por dentro sentía un asco infinito. Carol tomó mi mano con la expresión de una suegra que adora a su nuera. Conduce con cuidado, querida. Despacio, sin prisas, sobre todo al bajar por la montaña, añadió. Llámanos cuando llegues para saber que estás bien. Incluso enfatizó al bajar por la montaña, como una maldición final. Sophie se quedó a un lado, con su mirada inocente y voz suave. Que tenga un viaje maravilloso, señora Evans. La vamos a extrañar, Noah y yo. Señoras y señores, al presenciar esa escena, ya no sentía nada. Me estaban enviando a la muerte con palabras de amor. Esperaban con ilusión la noticia de un accidente trágico. No sabían que esas serían sus últimas palabras, su última actuación antes de que cayera el telón de la justicia. Le sonreí por última vez. Una sonrisa que debió de resultar aterradora. Sí, cuídense mucho. Me voy, pero volveré pronto. Caminé hacia el garaje, con ellos siguiéndome de cerca. Querían asegurarse de que su plan no fallara. El garaje estaba en silencio. Mi coche deportivo blanco brillaba bajo la luz. Nadie imaginaría que era una trampa mortal. Me acerqué al vehículo. James, solícito, abrió la puerta en un último acto de esposo perfecto. Ten cuidado, cariño, susurró cerca de mi oído. Un gesto que antes parecía romántico ahora me recorría con escalofríos. Asentí, a punto de subir, con el corazón latiendo más rápido. Sabía que había llegado el momento. Justo cuando mi mano tocó la puerta del coche. Justo cuando estaba a punto de entrar. Una voz firme rompió el silencio. ¡Alto! ¡Policía! La puerta automática del garaje se abrió de golpe, inundando el espacio de luz. Decenas de agentes uniformados irrumpieron. Desde los coches estacionados emergieron mi abogado y su equipo. Todas las salidas estaban bloqueadas. James Evans, Carol Evans, Sophie Mendoza, tronó la voz de un detective, resonando en el garaje. Quedan arrestados por conspiración e intento de asesinato. Los tres se quedaron congelados. El terror puro se reflejaba en sus rostros. Todas sus sonrisas y máscaras desaparecieron, dejando solo pánico absoluto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó Carol, con el rostro pálido. ¿Quiénes son ustedes? Esto es un error. Mi nuera iba a hacer un viaje. Solo la estábamos despidiendo. No hay ningún error, señora, dijo el señor Ramos, acercándose y mostrando una tableta. Todo su acto criminal ha sido grabado. Y ese viaje nunca existió. En la pantalla se reproducía el vídeo de James y el mecánico saboteando mi coche la noche anterior. Al verlo, James pareció perder toda la fuerza. Cayó de rodillas, temblando, murmurando, «No, no puede ser». Sophie soltó un grito agudo, con los ojos desorbitados, y se desmayó. Solo Carol, en su desesperación, intentó defenderse, gritando como un animal acorralado. «Es una trampa. Es ella, Evelyn. Ella organizó todo esto para destruir a mi familia». Me señaló con el dedo, pero ya nadie le creía. Su farsa había sido destruida de la forma más humillante. Las frías esposas se cerraron sobre sus muñecas, poniendo fin a la aterradora obra que ellos mismos habían dirigido. En la comisaría, el ambiente era opresivo, un contraste brutal con el lujo falso de mi hogar. Los tres fueron interrogados en salas separadas. Yo, como víctima y testigo principal, pasé horas con los investigadores aportando todas las pruebas que había reunido. Cuando los reunieron para el primer enfrentamiento, sus verdaderas personalidades quedaron al descubierto. Carol, incluso después de ver el vídeo, se aferraba a la negación y comenzó su juego favorito: culpar a otros. «No sé nada», gritaba, con lágrimas en los ojos. «Ese vídeo es falso. Evelyn nos tendió una trampa». ¿Y la conversación? Solo estaba bromeando. Estaba enfadada. ¿Quién no dice cosas que no siente? Luego señaló a Sophie. Fue ella. Esa arpía sedujo a mi hijo. Le metió esas ideas en la cabeza para quedarse con nuestro dinero. Mi hijo es una víctima. Sophie, al verse acusada, estalló.
La timidez y la inocencia habían desaparecido. «Estás mintiendo», gritó, llorando de rabia. «Fuiste tú quien me buscó. Me prometiste una vida de lujo si te ayudaba a deshacerte de Evelyn. Todo fue idea tuya, incluso lo del accidente. Tú me diste el dinero para pagar al mecánico». Se giró hacia James, suplicante. «Cariño, di algo. Diles que tú también me amabas, ¿verdad?» Y James, el centro de todo el mal, se derrumbó. No negó nada. No culpó a nadie. Con la cabeza baja, lo confesó todo entre sollozos. Admitió su aventura, sus inseguridades, su envidia hacia mi éxito. Y lo más doloroso, admitió que fue su madre, Carol, quien envenenó su mente constantemente, haciéndole creer que yo lo menospreciaba, que era una amenaza. Me dijo que si Evelyn desaparecía, todo sería mío, dijo con voz rota. Que era la única forma de ser un verdadero hombre y no vivir a la sombra de mi esposa. Ella planeó todo, y yo fui demasiado cobarde para decir que no. Su confesión lo dejó claro. Carol era la mente maestra. El cerebro detrás de todo. No se trataba solo de dinero. Se trataba de poder. De recuperar el control sobre su hijo. Su envidia la había convertido en un monstruo. La escena de acusaciones mutuas y la confesión final dibujaron el retrato trágico de una familia destruida por la codicia, el ego y la debilidad. Su obra había terminado, pero la tragedia de sus vidas apenas comenzaba. La confesión desesperada de James señalaba directamente a la verdadera mente maestra, su madre, Carol. Desenmascarada por su propio hijo y enfrentada a pruebas irrefutables, finalmente se derrumbó. Sentada en la silla de interrogatorio, ya no era una mujer elegante ni una suegra comprensiva, sino una anciana derrotada. Su confesión no fue de arrepentimiento, sino una justificación venenosa de sus actos. Admitió que desde el primer día que me conoció, aunque por fuera me elogiaba, por dentro me odiaba. Me envidiaba. Envidiaba mi éxito, mi fortaleza, porque su hijo, su único orgullo, carecía de todo eso. Era demasiado brillante, dijo con voz monótona. Hacía que mi hijo pareciera débil a su lado. El hombre debería ser el pilar, pero en esa casa era al revés. Cada vez que escuchaba a alguien elogiar al esposo de Evelyn, sentía una punzada. Debería haber sido la esposa de James. Relató su plan. Desde el principio intenté desgastarla con críticas y presión, esperando que se rindiera. Al ver que no funcionaba, busqué una nueva arma. Necesitaba una nuera dócil, confesó. Alguien que supiera ponerse detrás de su esposo, que me diera un nieto y a quien pudiera controlar. No una reina que cree que es el centro del universo. Entonces encontró a Sophie. Vio la ambición detrás de su fachada inocente y le prometió una vida de lujo. Orquestó toda la farsa, dirigiendo cada movimiento de Sophie, desde ganarse mi confianza hasta seducir a James. Incluso admitió haber provocado pequeños robos en la casa para generar caos y agotarme. En cuanto al plan de asesinato, ya no lo negó. Su voz se volvió fría. Un divorcio era complicado. Evelyn es demasiado inteligente. La mejor solución era que desapareciera de forma natural. Un accidente lo solucionaría todo. La empresa, los bienes, todo pasaría a James y luego a mi nieto. Era un plan perfecto. También confesó cómo manipuló a su hijo, inventando que yo le era infiel y que planeaba despedirlo de la empresa. Su confesión lo dejó todo claro. La mente detrás de la conspiración era ella, impulsada por la envidia y un ego herido al ver a su hijo opacado por su esposa. Estaba dispuesta a matar solo para recuperar una falsa sensación de prestigio. Su confesión cerró la investigación, pero abrió otra tormenta, la opinión pública. La noticia se filtró y explotó en los medios. La historia tenía todos los ingredientes de un escándalo: amor, traición, dinero y un intento de asesinato. Titulares sensacionalistas llenaron periódicos y portales de noticias. Pero junto con la indignación y el apoyo, surgieron teorías conspirativas. Algunos decían que yo no podía ser tan perfecta, que donde hay humo hay fuego. Otros especulaban que yo misma había orquestado todo para deshacerme de mi esposo.
Estos rumores comenzaron a afectar a mi empresa. Sabía que tenía que actuar, no con discusiones en redes sociales, sino con un contraataque oficial y decisivo. Organicé una rueda de prensa. No aparecí como una víctima llorando, sino con un traje blanco impecable, serena y firme. Quería que el mundo viera que, a pesar de la tormenta, seguía en pie. Comencé agradeciendo a la policía y al público. Luego dije, estoy aquí no para juzgar, la ley se encargará de eso, sino para contar la verdad como esposa, madre y mujer que confió en el lugar equivocado. Mi abogado, el señor Ramos, presentó las pruebas clave, un fragmento de audio donde planeaban el accidente, el informe pericial que confirmaba el sabotaje de los frenos y breves vídeos de la intimidad entre James y Sophie en mi propia cama. No mostramos todo, solo lo suficiente para destruir su imagen y silenciar los rumores. La sala quedó en silencio. Los periodistas pasaron del escepticismo al impacto y la indignación. La imagen pública de mi familia perfecta se hizo añicos, revelando el rostro de la codicia y la maldad. La verdad, clara y justa, finalmente salió a la luz. Tras la impactante rueda de prensa, la opinión pública se inclinó completamente a mi favor. La presión social aseguró que el caso se juzgara con la máxima severidad. Y entonces llegó el día del juicio. El día que no solo sentenciaría sus crímenes, sino también mi matrimonio y años de sufrimiento. La sala estaba llena. Yo, sentada en la zona de la víctima junto a mi abogado, vestía de negro, con la mirada firme. En el banquillo de los acusados estaban ellos, Carol, con el cabello encanecido y la mirada perdida, Sophie, demacrada y con la cabeza baja, y James, él me miraba, con los ojos llenos de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. El fiscal leyó los cargos. Cada palabra caía como un martillazo en la sala en silencio. Cuando se proyectaron los vídeos como prueba, la indignación fue palpable. La defensa apenas pudo articular una palabra frente a la evidencia. En su declaración final, James me sorprendió. No pidió clemencia para sí mismo. Se levantó, se giró hacia mí, inclinando profundamente la cabeza, dijo, «Señoría, no tengo excusas para mi crimen. He sido un esposo terrible, un padre indigno y un cobarde. Acepto cualquier castigo. Mi única petición no es para este tribunal, sino para mi esposa, Evelyn. Sé que no tengo derecho, pero le ruego, no borre completamente mi imagen de la vida de nuestro hijo. Cuando crezca, dígale que tuvo un padre que cometió un error imperdonable, pero que siempre lo amó. Permita que sepa de mí, aunque sea a través de fotos. Es lo único, lo último que me atrevo a pedir». Sus palabras me dejaron paralizada. No pedía por él, pedía por nuestro hijo. Me enfrentaba a una decisión terrible. Una parte de mí quería borrar todo rastro de ellos de nuestras vidas, proteger a Noah con un muro de silencio. Pero otra parte se preguntaba si eso era realmente lo mejor para él. ¿Debía mentirle y decirle que su padre había muerto? ¿O contarle la devastadora verdad? ¿Qué le haría más daño a largo plazo? Tras la deliberación, el juez dictó sentencia. Recibieron condenas severas y justas. Carol, como mente maestra, recibió la pena más larga. James y Sophie pagarían su crimen con años de sus vidas tras las rejas. Después del juicio, pedí ver a James una última vez. Entró en la sala de visitas, esposado y con uniforme de prisión. No se atrevía a mirarme. «Escuché tu petición», dije con calma. «El divorcio es definitivo. Se acabó. Pero en cuanto a nuestro hijo, he tomado una decisión». Levantó la mirada, expectante. «No le mentiré ni borraré tu existencia. Cuando tenga la edad suficiente para entender, le contaré toda la verdad. La verdad sobre un padre que lo amó mucho, pero que también cometió un error terrible. Le enseñaré que todos podemos equivocarnos, y que lo importante es asumir las consecuencias y arrepentirse. Su futuro, que te acepte o no, dependerá de tu verdadero arrepentimiento en los próximos años. Intenta ser una mejor persona, no por mí, sino por él». Me levanté y me fui sin mirar atrás. Lo escuché llamarme, y entonces me derrumbé a llorar. No le di mi perdón, pero le di una razón para cambiar. Y al hacerlo,
También me liberé a mí misma. La vida de mi hijo y la mía comenzaron un nuevo capítulo. Dejé de ser una mujer fuerte pero solitaria. Pasé más tiempo con Noah, enseñándole no desde el rencor, sino con historias sobre la verdad, el perdón y la importancia de defenderse del mal. Mi empresa siguió creciendo, pero aprendí a equilibrar, a delegar y a disfrutar de las pequeñas cosas que había olvidado. Empecé a bailar, a hacer arreglos florales, a redescubrir la alegría más allá de los balances y los negocios. Queridos amigos, mi historia termina aquí. La cuento no para presumir, sino para compartir las lecciones que aprendí a un precio muy alto. La primera, desconfía de lo que parece demasiado perfecto. La vida no lo es. A veces, la perfección es solo una farsa muy bien montada.